voy a presentar a Carolina. Carolina Capmani es astróloga, es creadora y directora de Logos Astral, que es una escuela online de astrología. Y Logos Astral es un espacio de conexión con tu universo interior. Es una propuesta de Carolina para que vos puedas conocerte, para que puedas conocer cómo la astrología interactúa cotidianamente en tu vida. Y Logos Astral, las actividades, las formaciones, los cursos, lo que propician es un desarrollo interior y hacer de la astrología también un camino experiencial, ¿sí? Que vos puedas traducir prácticamente todos esos símbolos en tu vida y aprender a utilizarlos a favor. Así que maravillosa propuesta, Caro, y desde ya muchísimas gracias. Tu ponencia va a ser la astrología y el amor. Ya empezamos a ver esa armonía, ¿no? Sí, 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 eso Cómo iba a decir. empezamos a generar esa Tal conexión, digamos. cual, tal cual. Muy, muy en sintonía con lo que habló Loli. Sí, Estuve sí, escuchando muy atentamente porque tiene mucho, mucho que ver también, bueno, yo desde la mirada astrológica y bueno, y compartir qué puede aportar la astrología desde temática tan profunda e interesante. Así que, si gustan, puedo comenzar. Por supuesto, Bueno, voy a bienvenida, muchas empezar gracias. entonces. muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Bueno, tema tan controversial como es el amor, ¿no es cierto? Siglos y siglos queriendo definirlo, poetas, filósofos, esto de querer encontrar qué significa, y la astrología no se queda fuera de este tema, también lo aborda, está considerado. ¿Cómo sería esto? O sea, en lo que hace al lenguaje astrológico, hay coordenadas, hay símbolos, hay energías que representan lo que es el amor para nosotros, y hay una manera de poder verlo en la carta natal. Entonces, por un lado, en nuestra propia estructura, en la matriz, contamos con esa info. Ahora bien, que yo eso lo voy a nombrar, obviamente, si hablamos del amor, quizás qué es lo primero que uno asocia, símbolos astrológicos y amor. Lo que en general asociamos es Venus, la diosa del amor, y se suele asociar ese símbolo. Sin embargo, no es Venus una de las protagonistas, si bien sí tiene que ver con los vínculos, con las relaciones, porque Venus a nivel función psíquica, que así es como lo llamamos en astrología, lo que muestra es mi capacidad de complementar al otro, mi capacidad de ser complementado, el recibir, el armonizar, por eso tiene que ver con la armonía, con la belleza, cuando algo es bello, cuando hay armonía, es esta capacidad de la danza entre lo diferente, y también tiene que ver con el disfrute, con lo cual yo no puedo estar bien con otra persona si en principio no estoy bien conmigo, si yo no puedo disfrutar de mi soledad o de mi propia persona o propiciarme placer, por lo tanto otra variable que se asocia a Venus es valor. Si yo no me valoro, no puedo generar un vínculo valioso con otra persona. Acá se desmistifica esto de cuando encuentre a esa persona voy a ser feliz, voy a estar bien. Entonces, lo que uno ya conoce gracias a la astrología es que Venus tiene esta doble lectura, por un lado desde el lado taurino, que es uno de los signos que rige, que te habla del placer del cuerpo, del valorarse, de disfrutar de los cinco sentidos, y el lado libriano, que es el otro signo que rige, que tiene que ver con la armonía, por eso el Libra es la balanza, y es el conectar con él. Todo esto, claro, sí tiene que ver con las relaciones, pero como decía recién, en astrología hay otra variable más que también influye muchísimo en lo que tiene que ver con el amor. ¿Y quién es? Es la luna. El signo lunar, en dónde está la luna en tu carta natal, con quiénes dialoga, cuando yo digo con quiénes dialoga es qué aspectos hace, o sea, si está en tensión o en armonía con otros planetas, otras o configuraciones de la carta también, que hacen, por ejemplo, a lo que se llama casas astrológicas, que hablan de áreas de vida, y una de las áreas que habla la astrología es nuestro ambiente familiar de origen, o sea, nuestra base emocional. Y aquí voy al punto.
Entonces, ¿por qué la luna? Porque la luna tiene que ver con nuestro mundo emocional, con lo primero que hemos recibido cuando ingresamos a este plano. ¿Y qué hemos recibido? Hemos recibido la contención de nuestro entorno primario. Dígase en principio quien ejerció el rol materno, mamá o quien lo haya ejercido, papá, y todo ese entorno tan cercano que fue el que nos cobijó y a través de quienes pudimos conocer lo que es el amor. Por eso la luna tiene que ver. Todo esto es la info que nos trae una carta natal y en un principio lo que podemos encontrar en cuanto a info de qué sustancia está hecha mi carta, mis energías, en definitiva, qué demando, qué necesito y entonces, por lo tanto, poder ver qué es lo que busca uno cuando se relaciona. Entonces, para la astrología es fundamental conocer estas coordenadas en lo personal, o sea, de qué va mi luna, qué energía, si yo tengo una luna que tiene una gran carga de tierra, por ejemplo, ¿qué significa esto? O que está en un signo de tierra, o que está en un área que por analogía tiene que ver con el elemento tierra, o que está en contacto con planetas que están en tierra o representan o rigen signos que son de tierra. Todo eso, por nombrar algunas cosas, puede darme una impronta de luna de tierra. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo voy a demandar, por ejemplo, abrazos, cariño corporal, cuestiones que me hagan bien a nivel cuerpo, todo lo que a mí me traiga la tierra. Todo esto es muy interesante cuando uno descubre qué coordenadas o cuáles son las variables, los símbolos que uno porta. Pero hay un factor que es fundamental y esto es lo que se desnuda, lo que queda expuesto cuando uno, por ejemplo, empieza a estudiar astrología o conoce su carta natal a través de una consulta o empieza a profundizar en todo esto. Y es que muchas veces lo que dice mi carta no tuvo lugar en la historia. Y esto es crucial. Y acá es donde voy a también nombrar lo que se conoce como mitos. Mito familiar, mito social, mito cultural y por lo tanto mito personal. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Cuando yo hablo de mito, hablo de mito en cuanto a historia, en cuanto a tradición, esto que era la costumbre, lo que se solía repetir y alimentar el ambiente familiar. Entonces es lo que en casa se acostumbraba, lo que se daba por hecho, lo que se aceptaba, lo que se aprobaba, lo que se prohibía. De esas cosas no se hablan. Y no era tanto porque quizás en casa nos dijesen de esto no se habla, sino que directamente no se hablaba. Determinados temas, por ser tabú o por ser eh, no, no apropiados, directamente no se entraba a ese tema, por ejemplo. Todo eso, ¿por qué no? Porque nuestra carta, con su matriz, con su estructura, como decía recién, tiene cualidades, características más sobresalientes que otras. Y eso se va a traducir en qué demando yo o cuál es la sustancia de la cual más preciso alimentarme. Ahora bien, a nivel personal, como te decía recién, puede que en mi historia, en mi familia, eso no estuviese. Entonces, ¿eso qué va a provocar en mí? Va a provocar contradicción, va a provocar carencias, va a provocar quizás omisiones. Si, por ejemplo, puede darse muchas vías. Y esto, todo esto que estoy nombrando, es lo que va a alimentar la sustancia de lo que para mí es el amor. Entonces puede haber una persona que no sea el amor, no sea los abrazos y los besos, o sea, sea algo que tenga que ver con hablar, el decirle a alguien que uno lo quiere, lo precisa, pero nunca un beso, nunca un abrazo. Entonces, el punto es que esa persona no tiene contacto físico. ¿Por qué? Porque en casa no se abrazaban, porque en casa
no se daban besos, porque en casa no había una caricia. Y eso, para esa persona, no está escrito, no está incorporado a nivel corporal. Pueden pasar dos cosas, que la persona, si tiene en su carta mucha tierra, lo viva como una gran carencia. Por lo tanto, puede ser síntoma, puede derivar en una enfermedad. ¿Por qué? Porque su cuerpo le va a pedir, por favor, esa caricia, ese abrazo que no recibió. El cuerpo pide muchas cosas. Una de las vías es a través de los síntomas físicos o digas enfermedades. Entonces, son personas que quizás se enferman muy seguido, muy frecuentemente, o bien puede haber otras características, una persona que engorde mucho o adelgace, o sea, es muy común, por ejemplo, los casos de bulimia o de anorexia, o bien los casos en donde hay obesidad. ¿Por qué? Porque la persona tiene que alimentar esa carencia y rellenar ese vacío. Otra cuestión también que pueden presentarse, es increíble todo lo que puede derivar de todo esto, ¿no? Y de lo que se trata es de poder conocer lo que es el amor o ver de qué manera yo me lo puedo propiciar. Otra forma también puede ser a través de las adicciones. Casualmente, todo lo que viene por la boca, es adicción o al alcohol, o a las drogas, o a la comida, no dejan de ser suplementos de forma inconsciente de poder rellenar esos vacíos. Y todo esto uno lo puede ver a través de, por ejemplo, las lunas en la carta natal. Entonces, en principio, conociendo si tu luna es de tierra, saber que el amor que vos precisás tiene más que ver con las caricias, el abrazo y la contención. Si tu luna es más de agua, acuática, por decir así, por estar en signos de agua, tiene más que ver con el sentir que el otro siente lo mismo que vos, que hay una contención emocional que va más allá de las palabras y el poder expresarle al otro esa fusión, esto que va más allá. Eso es los de agua lo van a entender muy bien esto que digo, va más allá de lo que se pueda decir, porque seca. ¿Okay? Después las lunas de aire, que son o en Géminis, Libra o Acuario, por dar una coordenada, son personas que necesitan que le digan que los quieren, necesitan hablar, necesitan expresarlo en palabras, necesitan sociabilizar, estar rodeadas de personas, comunicar. Y es muy importante que esto se conozca, uno pueda entender que esto tiene mucho que ver en las relaciones y que entonces mi demanda de amor puede ser muy distinta a la del otro y esto es lo que genera muy frecuentemente los conflictos, las frustraciones, las decepciones, porque en realidad uno sin darse cuenta está demandando en un lenguaje que es distinto al otro. Con esto no estoy diciendo que uno tenga que alejarse porque no habla mi mismo idioma, sino de conocer mi lenguaje y el del otro y ver cómo llego a un acuerdo. Y las lunas de fuego, ya sea en Aries, Leo, Sagitario, lo que tiene que ver con el alentar al otro, el darle entusiasmo, el inspirarlo, el darle ánimo. El fuego lo que busca es eso, entusiasmo, ánimo, fuerza. Entonces son personas que se sienten queridas cuando las animan, cuando les dan entusiasmo, cuando le dicen vos podés. Y ese es el amor para esas cosas. Con lo cual, esto ya abre un abanico de posibilidades de lo que es el amor. Yo en estos momentos estoy dando un curso que se llama Astrología del Bienestar, sanando tu linaje, y lo que comparto, y lo que estuve compartiendo en el curso es que, por ejemplo, en la Grecia, que conocemos antigua, que tiene mucho que ver con nosotros porque nosotros tenemos una gran influencia de lo que es el mundo griego, los mitos y todo lo que allí se aportó tan valioso. Para los griegos había 8 palabras para definir el amor. 8. No había una sola. Con lo cual tenían una palabra para referirse al amor
hacia un hijo, el amor hacia la pareja, el amor hacia un animal, el amor a la vida, el amor propio, distintas palabras que a un amigo, otra palabra para amor. Entonces sabían diferenciar las distintas clases de amor. Sabían con claridad entonces qué es lo que era hablar de amor, lo fundamental, diferenciar, con lo cual no tenían problema. Sabían muy bien si tenían que hablar, qué clase de amor era el conectar en una pareja, qué clase de amor hacia un hijo. Esto nosotros no lo tenemos. Nosotros decimos amor y es amor para todo. Yo digo te amo y le digo a mi hijo que lo amo, le digo a mi pareja que la amo, le hablo a la vida o al universo o a las plantas y digo las amo, todo lo mismo. Entonces eso nos genera una gran confusión. Queremos meter todo en la misma bolsa. Por eso esto que decía al principio, un tema tan complejo y que poetas y bueno, durante siglos rindiéndole culto, queriendo definir. Desde la astrología, lo que aporta tan valioso es primero entender que hay distintas formas de amar o entender lo que es el amor. Está el amor que es más bien corporal, esto que decía Loli cuando en su exposición, en relación a esto de las caricias o lo que decía antes, que es más bien un amor taurino, que tiene que ver con el contener al otro, el, el valorar y considerar como cuestión básica y esencial las necesidades del cuerpo. Y acá ya empezamos torcidos, porque claro, a nivel histórico, sobre todo en lo que es hacia la religión, lo que se hizo a través de nombrar el pecado, el, el, el deseo de la carne, ¿no es cierto? Esto que se habla del placer corporal y por ende se condenó a Afrodita, dígase a Venus, y con todos los epítetos y calificativos que ya uno conoce, no los voy a nombrar, se la desterró directamente. Entonces, eso ya nos marca una pauta de por qué tenemos conflictos al momento de tener que entrar en contacto con otra persona. Porque algunas personas realmente, como mencionaba antes, no saben lo que es un abrazo, no saben dar un beso, no saben lo que es una caricia, porque venimos de siglos en donde también eso se lo calificó como pecado, como algo prohibido, como algo sucio. Entonces, esto se puede ver en una carta natal. ¿Qué te pasa con la energía taurina? Qué te falta o qué distorsión hay en relación en tu historia que no te alimentaron eso o no recibiste eso? Entonces, ya sea porque uno justo no tiene esa energía, entonces para uno ni existió, o como decía antes, existió, está, pero no fue alimentada. Entonces quedó una demanda pendiente, se transformó en una carencia. Esto es para analizar muy particularmente, estoy dando así ejemplos, pero para que se entienda cómo se puede instalar una cuestión que para uno quizás es traumática o problemática, uno lo puede vivir como una frustración, como un gran dolor, y en realidad de lo que se trata es, primero, reconocer qué es lo que yo no recibí. Y acá no se trata de buscar culpables o de enojarse, sino de entender que si yo no lo recibí es porque tampoco lo aprendieron, porque tampoco lo recibieron. Fue algo que no se acostumbraba. Entonces, desde la ignorancia y siempre entendiendo que más allá de lo que haya sido el origen en cada uno de nosotros, el ambiente familiar, lo que uno mamó, hicieron lo que pudieron. O sea, con las formas que sea, como personas hay en este mundo, podemos encontrar orígenes, historias de lo que fue la infancia y cómo nuestro niño interior o nuestra niña interior siguen demandando o pataleando. Porque de lo que se trata es primero escuchar a nuestra niña interior, a nuestro niño interior, y entender qué es lo que falta. Y reconocer eso, reconocer
que hay algo que no fue satisfecho y uno no sentirse mal por eso. En este mundo en donde se nos exige ser perfectos, ser exitosos, ser maravillosos, ser brillantes, en donde no podés fallar, al niño herido lo que solemos hacer es amordazarlo, atarlo, llevarlo al rincón y decirle, vos callate la boca, no patalees más, no molestes. Entonces nos queremos mostrar fuertes, nos queremos mostrar eh, omnipotentes cuando en realidad hay un dolor muy profundo de cuestiones no satisfechas. Entonces, por ejemplo, a través de la astrología, a través de tu carta natal o estos conceptos, empezás de lo que hacen las lunas, también Venus, en aspecto, por ejemplo, en aspecto tenso, lo que se dice a la luna en tu carta natal, te puede estar hablando de conflictos en lo que es el nutrir, o por ejemplo lo que es o ser madre o ser mujer, en el caso de mujeres, eso genera un gran conflicto porque es o soy mamá gallina o soy la diosa del amor, no puedo las dos cosas, y son dos arquetipos que están en conflicto en nuestro psiquismo, por lo que nos han enseñado, esto que mencionaba a nivel paradigma religioso, virgen o etaira, virgen o prostituta, ¿no es cierto? Estas cuestiones tan antagónicas que no son más que conflictos imaginarios, porque en definitiva no son energías que estén en conflicto. Nosotros creemos que es así. Entonces, hay mucho que uno puede descubrir. Primero, entonces, reconocer que en mí hay carencias, que mi niño interior, mi niña interior precisan ser escuchados y no se trata entonces de que una vez que yo detecto esa carencia de amor o esa falta de amor, ir al mundo y decir, dénmelo, denme amor, quiéranme, acá estoy, no me dieron esto, y por ejemplo, si en mi historia yo no lo recibí, no puedo pretender exigirle a mi pareja que me satisfaga mi demanda, que me dé el amor que no me dieron en mi historia. No se trata de eso. La única persona que puede nutrir a ese niño interior, esa niña interior, sos vos, es uno mismo. Uno mismo tiene que tomar ese rol de mamá interior y darnos ese amor, ya sea a través de abrazos, caricias, ya sea dándolo o uno recibiéndolo en masajes, mimos, darte un hermoso baño de inmersión, la forma haciendo ejercicio, la forma que lo consideres. Y nombro este porque es el más cercano al cuerpo y muchas veces es el que más despreciamos. Entonces, ser uno la propia madre interior y nosotros darnos ese amor y ese cariño que no fue satisfecho y que ya no va a venir de afuera. Entonces, es entender que en definitiva de lo que se trata es de crecer, madurar y darle a nuestro niño interior ese lugar que tanto tiempo quizás estuvo pidiendo y por educación, porque no corresponde o lo que fuera, no fue escuchado. Así entender que esa es una de las formas. Después hay otras clases de amor. El amor más bien de el idolatrar al otro, el ver que el otro también, gracias a que brilla, yo puedo brillar. El otro amor más erótico en donde puedo transformarme si me uno a ese otro. Y el amor más elevado, el trascendente, con quien puedo conectar álmicamente y elevar y evolucionar álmicamente. Pero si yo, desde el cuerpo, desde lo más esencial y básico, no puedo conectar con un otro, los demás no tienen espacio, no hay posibilidad. Entonces, reconocer que somos humanos, que tenemos un cuerpo, aceptarlo, amarlo y de esa manera conectar con ese otro y generar amor de calidad, entendiendo todas estas posibilidades, variantes y en principio conocerme en qué es lo que yo preciso para poder así también dar a otro. Así que bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias, Caro, No, por y favor. es increíble la conexión que hay entre las charlas. Y por supuesto yo
siempre me encanta cómo los pones y una de las cosas que dijiste es o que me tocó, ¿no? O que me resuena es el no poder fallar, ¿no? Que siempre estamos como con esa presión de sentir esa frustración interna de no puedo fallar. Y creo que es una presión propia, ¿no? Porque siempre decimos, no, es el exterior, es que es la presión social, pero es nuestra propia presión de exigencia y yo creo que de alguna manera mal gestionado nuestras emociones, ¿no? Entonces, gracias por mencionarlo porque creo que es algo importante para estar en armonía y en paz, ¿no? Que es lo que creo que todos buscamos. Sí. Muchas gracias, Caro. Gracias por lo que has compartido y también como mencionaba Angie, ¿no? Esto de la importancia de aclarar en realidad de todo lo que hablamos cuando hablamos de amor, todo lo que hay, todos los símbolos, todas las experiencias, como uno por ahí cuando dice, bueno, quiero ser amado o amado, quiero encontrarme con el amor, ¿por qué parece que se desencadena muchas veces algo totalmente opuesto, ¿no? Y bueno, tiene que ver también con, también con esto que has mencionado, ¿no? Quiero ser amado y de repente afuera viene todo lo contrario, entonces decir, ¿qué está pasando? El universo me hace broma, pero bueno, hay toda una información, todo un bagaje, toda una simbología que, bueno, es maravillosa cómo funciona y como siempre es una oportunidad más para agradecerte la claridad con la que transmitís algo que muchas veces es tan complejo, ¿sí? Como la astrología y ese lenguaje simbólico. Así que desde ya, mil gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Muchas gracias, Haber Caro, compartido. gracias. Y hasta una próxima y gracias de nuevo por seguir. Gracias, Caro. Muchas gracias. Hasta luego.